Tener un negocio propio no significa vivir endeudado, desorganizado o con insomnio. En este episodio de Finanzas en Comunión te damos claves prácticas para llevar las finanzas de tu emprendimiento con orden, sin ahogarte ni perder el propósito. Porque emprender es un acto de fe, pero no de improvisación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Comunión. Hoy vamos a hablarles a quienes decidieron emprender o están a punto de hacerlo. Cierto, porque iniciar un negocio es emocionante, pero también puede ser desgastante si las finanzas no están claras. ¿Qué opinas tú, Diego? Brian, sin duda, muchos emprenden con pasión, pero les falta estructura. ¿Te das cuenta? Y eso lleva en muchas ocasiones a confundir dinero personal con dinero del negocio, que quizás es uno de los errores más recurrentes. No saben cuánto ganan o si en realidad están ganando. Y la buena noticia que queremos proponerles en este episodio es precisamente que hay formas simples de ordenar eso y tomar definitivamente el control. Claro que sí. Diego, y ese tema me cae como anillo al dedo porque te comentaba fuera de micrófono que uno de mis mejores amigos renunció a su trabajo hace unos días para emprender y llevaba 11 años en ese trabajo, en un trabajo estable. Claro, cuando él dio la noticia de que renunciaba, pues la familia, los amigos, todo el mundo le dijo, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo fui de los poquitos que lo animé. Ok. Le dije, hágale. Si usted se siente seguro, si tiene las bases, hágale porque le va a ir mucho mejor. Y no hay duda, Diego, que emprender es para valientes. Eso sí es verdad. Sí. Y Brian, mira, me recuerdas mi historia, ¿no? Y apenas se van a cumplir ahorita en el mes de octubre, mientras está al aire esta nueva temporada del podcast, pues yo también tomé me lancé al vacío, porque esto termina siendo un lanzamiento al vacío después de 27 años de haber estado vinculado al sector financiero, una buena posición, todas las comodidades. Y sin embargo, estando en México, en un evento del Maxwell Leadership, allá me emocioné y decidí renunciar. Y eso tiene sus bemoles, sí, pero por eso coincido contigo, ¿no? Realmente es un tema de mucha valentía. Exige mucha valentía hacer esto en realidad. Claro que sí. Y en parte esa valentía se requiere porque la mayoría de las veces los emprendedores entran al mundo sin saber mucho de él y cometen algunos errores financieros muy comunes. Hoy, ¿te parece si lo repasamos un poco? Claro. Y obviamente tú me ayudas a expandirlo un poco más. Pero bueno, veamos los más frecuentes. El primero es no separar las cuentas personales del negocio. Y creo que lo mencionaste así muy por encimita recién empezado el episodio. Esto es muy importante para cualquier emprendedor. El segundo es no saber cuánto cuesta realmente lo que vendes. Y creo, Diego, que ese sería uno de mis más grandes errores. Si decidiera emprender. Bueno, de hecho yo he emprendido y ese siempre ha sido uno de mis grandes errores. No sé cuánto cobrar. No sé cuánto cobrar. Siempre me pego mucho al mercado. Siempre intento como estar muy pendiente de los precios, etcétera. Pero cuando llega el momento real, y ahí entra el miedo de cualquier emprendedor y es, ¿será que estoy cobrando muy caro? ¿O será que estoy cobrando muy poquito? Claro. Porque si estoy cobrando muy caro, pues nadie me va a contratar. Brian, y podríamos solo un episodio para hablar de ese tema. Solo un episodio para hablar de ese tema porque tiene muchas variantes y resulta que a veces tú mostrarte barato al mercado. Ahí va yo. Exactamente. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas, vamos a ver hoy qué podemos abarcar del tema, pero realmente son aspectos muy relevantes a tener en cuenta. Exacto, Diego. Y no solamente es que yo luzca como barato, es que daño el mercado. Claro. Daño el mercado de mis colegas. Sí. Porque siempre se van a ir donde yo estoy. Voy a terminar saturado de trabajo sin ninguna ganancia. Así es. El último que traigo hoy es usar tarjetas de crédito como capital. Que eso ya lo hemos hablado en muchos capítulos del error que puede ocasionar en nuestra vida financiera. ¿Qué tienes para agregar a esto, Diego? Pues mira, sumémosle a eso, Brian, no pagarse un sueldo.
Importante. ¿Ves? Y lo hemos conversado desde la perspectiva también de la persona que está vinculada a una empresa, que primero se paga, ¿no? Aquí hablamos de fidelidad a Dios primero y luego me pago, que es el ahorro. Hoy estamos hablando de emprendimiento y estamos hablando entonces de que separes un sueldo, así sea simbólico. Ese es un tema bien relevante, porque si tú no estás en el presupuesto de tu negocio, entonces lo único que creaste es otra fuente de agotamiento. ¿Recuerdas que lo conversábamos hace poco, verdad? Sí, sí, sí. Ahora, si tú te pones un salario fijo, aunque sea de 800,000 pesos, es decir, vas a violar la ley pagándote menos del mínimo, pues ahí vas a poder empezar a medir con claridad si la empresa sostiene a la familia y cuánto queda para crecer. ¿Ok? Ahí es donde ya comenzamos a tomar detalles distintos. Ahora, vamos a retomar esos 3 errores que tú traías porque me parecen bien interesantes y además que me gusta ese rol que decidiste hoy arriesgarte con errores, además que traes algunos que te han sucedido a ti, ¿verdad? Sí. Bastantes. Entonces, pues no te preocupes que también aquí hablamos desde la autoridad que nos da el fracaso y yo emprendiendo también me he equivocado un montón de veces. Ahora, el primero que mencionaste, Brian, es no separar las cuentas personales de las del negocio, ¿cierto? Así es. Grosso error. ¿Ves? Grosso pero muy común error. Ese es el clásico saco roto. Es mezclar plata que lleva a que nunca sepas si tu negocio realmente, Brian, está funcionando, si estás ganando o si solo estás gastándote lo que entra. ¿Ves? A un emprendedor que recién empieza le digo, abre una cuenta aparte. Es importante individualizar. Tú tienes tu cuenta de nómina, porque conozco un montón y es la mejor manera de arrancar. Mientras estás de asalariado, Brian, te ríes con picardía. No, es que ahorita que estás hablando de eso, se me viene a la cabeza, y perdón que lo mencione antes de que se me vaya la paloma. Claro. Y es que a un amigo le pasó. Okay. Un amigo que emprendió una productora. Sí. Cometió el error que estás diciendo. Y él me dice, no, Brian, a mí me ofrecieron tanto por hacer tal comercial. Y yo dije, genial, espectacular. No, me llevé un equipo de 7 personas, nos fuimos a otra ciudad, grabamos, espectacular. Cuando nos pagaron, nos dimos cuenta que no nos había quedado nada de ganancia. 0 ganancia. No tuvimos pérdidas, gracias a Dios, pero no ganamos nada. Claro. O sea, fuimos a hacerlo gratis, prácticamente, porque no nos quedó nada para nosotros. No se compran huevos para vender huevos. Para vender huevos, exacto. Ahí les fue. Entonces, sí, o sea, digamos que lo que cobraron y cómo lo distribuyeron les alcanzó justo para el alquiler de equipos y para los pasajes. Punto. Ok, libraron. Exacto, o sea, no perdieron, pero no ganaron nada. Perdieron una semana de su vida. Así es. Y ahí entonces lo importante, ¿no? Ahora, vamos a cometer errores durante el proceso. Lo importante es ir identificando esos errores para subsanarlos. Porque hay una ilustración que a mí me gusta y esa ilustración suena lo más tonto de este mundo, Brian, pero resulta que un personaje algún día cualquiera iba por una calle. Okay. Se encuentra con un hueco, no se dio cuenta y cayó allí en esa alcantarilla, digamos. Al día siguiente pasa por la misma calle, se acuerda de que hay un hueco, observa el hueco y cae. Al tercer día vuelve y pasa. Observa el hueco, le da una vuelta al hueco. ¿Qué crees que pasa? No se cae. Vuelve y cae. Ah, no puede ser. Sí. No. Al cuarto día toma una dirección distinta. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es lo que necesitamos con los errores. Okay. No puede ser que yo siga cometiendo el mismo error una y otra vez. Así una y otra vez. Los errores nos apalancan el crecimiento si yo aprovecho, y creo que lo hemos mencionado mucho, aprender de ese error. El error está para ayudarte a crecer, ¿cierto? Sí, de hecho no hay ninguna persona exitosa que no haya tenido errores en su vida. Por supuesto. O sea, nadie es perfecto. De hecho, los errores nos enseñan muchísimo. Así es. Entonces, redondeando la idea del primer punto que planteabas, Brian, de separar las cuentas personales de las del negocio, definitivamente, si tengo cuenta de nómina, si todavía soy asalariado, necesito abrir una cuenta independiente para el negocio. Si ya soy emprendedor en cualquier momento de mi carrera, entonces necesito identificar una cuenta para mis gastos personales y otra cuenta para lo que es el emprendimiento, para lo que es mi negocio, si lo queremos ya llamar de esa manera. Diego, y qué pena que te interrumpa, pero me surgió una duda. Ahorita que estás hablando de la importancia de introducir el sueldo en esos gastos de mi emprendimiento. Hay muchas personas, sobre todo influencers, si nos está escuchando de pronto algún joven que se quiere ir por ese camino, que no lo recomendamos en este canal, pero si quiere, pues es una buena opción también. Empiezan a facturar mucho haciendo trabajos freelancers, ¿sí? O de economía colaborativa, que es un tema que tratamos en un capítulo anterior. Y empiezan a facturar tanto que empiezan a pagar muchos impuestos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
crean su nombre como si fuera una empresa. Es decir, ellos pasan a ser una empresa. Su marca personal. Y se pagan un mínimo. Sí. ¿Qué tan beneficioso es eso? ¿O qué problemas trae eso? Pues mira, no soy experto tributario, Brian, pero es una estrategia que utilizan muchos, no solo emprendedores, sino también empresarios. Okay. Y es el hecho de que todos los gastos, casi que hasta la alimentación, pero vale la pena, si ya el tamaño de tu empresa es muy grande, vale la pena que con tu contador te sientes y lo analices. Pero para un emprendedor hay alguna serie de cosas que podemos considerar como costos del negocio. ¿Ves? Temas de arrendamientos, temas de transporte, el mantenimiento del vehículo, la gasolina del vehículo. Todos esos terminan siendo costos que serían deducibles luego de la renta. ¿Ves? Y al final de cuentas, entonces si hay un giro sobre un valor de un salario mínimo, por ejemplo, en el que ya tú tienes ese gasto personal tuyo para tus caprichos. Sí, okay. Pero básicamente tus gastos de vida ya están cubiertos directamente por la empresa. Insisto, no soy experto tributario, han habido muchos cambios, muchas reformas. Por ejemplo, yo estuve investigándolo para el caso mío en el tema del arrendamiento, si yo lo podía incluir el 100%. Y lo que me decía mi contadora era que como yo tengo el estudio dentro de la casa, debía entonces hacer el cálculo de cuál es la porción que ocupaba del arriendo, eso para hacer la deducción, ¿no? Para introducirlo como un costo. Okay. Entonces, es lo que habría que considerar allí, ¿vale? Ok, entendido. Diego, y no puedo esperar el siguiente punto. Sí. Porque es el que más me interesa. Y es no saber cuánto cuesta realmente lo que estoy vendiendo. Y aquí me interesa mucho aprender porque, como te digo, es uno de los mayores problemas que yo tengo. Pues, Brian, mira, muchos calculan solo el costo directo. La materia prima y el empaque y ya. Pero olvidan tiempo, olvidan transporte, olvidan impuestos, ¿ves? Hasta el arriendo del local. Volviendo al tema, si es que la persona ya está alquilando un local. Aprendí un término, hablo tanto de emprendimiento y había un término en emprendimiento que no conocía, que me lo enseñaba mi hija la semana pasada, que es emprendedora en temas de galletas, señores, para que sepan. Nos interesa. De las New York, no sé qué, unas galletas deliciosas. Deliciosa. Y ella me dice, es que yo tengo un modelo de negocio de cocina oculta. Claro. Ella prepara desde casa las galletas y ya tiene su red de distribuidores, ¿no? Que es la que recomiendan mucho los famosos. Ok. Que les dejan muchas ganancias. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tienes que tener en cuenta incluso sumarle tu tiempo. Es que ¿cuánto vale tu tiempo, Brian? ¿Ok? Entonces, voy a repasar esto, ¿no? Yo no puedo olvidar el tiempo que me toma, los gastos de transporte asociados a este negocio, los impuestos, el arriendo del local, o esa porción, como les mencionaba hace un momentico, que era la recomendación que me hacía mi contadora. Ahora, ¿qué pasa acá? Que muchos emprendedores creen que tienen márgenes altos y en realidad están vendiendo a pérdida. Y ahí mira que se viene perfecto la ilustración que nos traes ahorita con tu amigo. Ahora, a quien apenas está planeando lanzarse, señor. Claro, el amigo es real, no soy yo. El amigo es real. No es el amigo de un amigo, No, es real, para que no piensen que soy yo. Ahora sí, continúa, me consta que te has declarado cuando te corresponde. Sí. Traes lo que es tuyo. Yo soy transparente. Ok. Ahora, a los que apenas están planeando lanzarse, yo les digo, hagan el ejercicio completo antes de abrir el negocio. A los que ya venden, entonces revisen sus números cada mes, porque, señores, esto me lo han escuchado mucho, lo que no se mide no se logra. Hoy voy a decirlo de una manera distinta. Lo que no se mide, sencillamente se deforma. Okay. ¿Bien? Vámonos con el tercero, Brian. Usar tarjetas de crédito como capital. Wow, sigue sucediendo. He conocido personas, por ejemplo, en redes de mercadeo. Entonces ellos hacen los pedidos con tarjeta de crédito. Sí y no. O sea, sí y no, porque si ya tú tienes construida tu red, si ya tú tienes construido tu negocio, tú puedes apalancar la tarjeta de crédito para hacer compras a un mes. Y hay gente que ya entendió el modelo y lo que hacen es comprar los insumos, comprar los productos en el día del corte de tarjeta de crédito. Porque si tu tarjeta corta los 30, vas a tener hasta el 15 del siguiente mes, es decir, 45 días para pagar. Claro que sí. Y te estás financiando a cero costo y además tu tarjeta de crédito te está dando algún tipo de beneficio, cashback, bonos, viajes, etcétera. ¿Ok? Desde esa perspectiva funciona. Sí, no, Diego, y me sorprende que nosotros no somos los únicos que lo decimos. O sea, todos los expertos
dicen que no utilicen la tarjeta de crédito como capital y la gente lo sigue haciendo y siguen cometiendo los mismos errores. Por eso es que vemos tanta gente quebrada y tantos emprendimientos que después de un año no existen. Así es. Así que como estamos enviándole un mensaje directo al emprendedor nuevo y al consolidado, aquí yo quiero decirle al emprendedor nuevo, no inicies con deuda de consumo. Y lo voy a repetir, no inicies, por favor, con deuda de consumo, porque eso te va a atrapar antes de empezar. Vas a perder tu libertad en esa libertad soñada de tener negocio, te vas a hacer esclavo de esa deuda. Ahora, al emprendedor consolidado, si necesitas crédito que sea planificado, con un flujo de caja que respalde el pago y no como un salvavidas emocional. ¿Qué es el flujo de caja? Que tú te sientes a revisar realmente de acuerdo a los dineros que están ingresando con recurrencia al negocio, si hay una capacidad para pagar esa deuda o no. Cuando estuve en el sector financiero me sentaba con algunos clientes y yo les preguntaba, ellos me decían, Diego, necesito 50 millones de pesos, planteando cualquier ejemplo acá. Yo cuando les daba la cuota veía el rostro de ellos y yo decía, claro, saben que necesitan 50 millones de pesos, pero no se prepararon para lo que cuesta el flujo o cómo les afecta su flujo de caja 50 millones de pesos. Entonces, la pregunta ya era distinta. ¿Cuánto tu flujo de caja te permite mensual adquirir deuda? Tanto, hacíamos la simulación y entonces ya no eran 50 millones, sino 10. Y ahí se viene otra situación, Brian. Cuéntame. ¿Te endeudas solo porque te alcanza para 10? Y esos 10 después no te alcanzan para nada y se te convierte en una deuda inútil. O esos 10 millones de pesos realmente sí apalancan lo que quieres lograr. Y ahorita vale la pena que profundicemos ese tema. Claro que sí. Miren, un emprendimiento sano debe darte ingreso y propósito. Y eso lo conversamos mucho en el episodio que estuvimos hablando inicialmente de emprendimiento, ¿verdad? Ahora, pero también te tiene que dar tiempo, Brian. Si no te paga ese emprendimiento, algo anda mal. Aquí ya redondeando la idea. Ya se vuelve un hobby. Sí, ya se vuelve un hobby caro además, porque resulta que no le estamos dando valor al tiempo y el tiempo es fundamental. Un negocio debe sostener lo que estás creando, ¿ok? Así sea que para iniciar, porque algunos dirán, pero venga, yo apenas estoy arrancando, ¿cómo me asigno un salario? Así sea simbólico, pero tú necesitas saber que es rentable lo que estás haciendo. Así es. Pero Diego, basta de hablar de los errores. Digamos que ya cumplimos nuestra misión de asustar a la gente. Ahora, démosle las herramientas simples para empezar con las finanzas muy claras. Entonces, te voy a dar 4. Sí. Y ya tú lo expandes un poco después. El primero es, usa 2 cuentas bancarias. Y eso está clarísimo. Sí, una personal y una para el negocio. Que incluso lo tocamos por encimita en la sección anterior. Sí. Define un salario fijo. Sí. Sí, aunque sea simbólico. Aunque sea simbólico. Aunque sea menos del mínimo. Pero que sientas que eso te está dando rentabilidad. Exacto. Calcula bien tus costos. Tiempo, insumos, transporte, que creo que es el que más pasamos de largo a veces. Es. Porque no pensamos en la gasolina, no pensamos en los tiquetes, no pensamos en el bus, en el taxi, etcétera. Ahora, si ese vehículo, si ese vehículo tú lo tienes al servicio del emprendimiento, entonces el SOAT es un costo. Exactamente. El seguro del carro es un SOAT del mantenimiento, todo. Todo, exactamente. Y por último, allá iba yo, los impuestos. Los impuestos que te deja el negocio. Y por último, haz un presupuesto mensual con metas reales. Que eso yo creo que lo mencionamos desde el primer episodio de la primera temporada. Hacer un presupuesto mensual con metas claras. ¿Qué opinas de eso, Diego? Absolutamente, Brian. Y mira, para este presupuesto, a ver, las empresas funcionan en torno a presupuestos. No solo para los gastos que van a tener en un año, sino incluso presupuesto para el crecimiento. Porque lo que no se mide no se logra. ¿Ves? Justo de ahí es que surge esa frase. Ahora, cuando estamos hablando de organización, no estamos hablando ahora de que tienes que ir a comprar un paquete de software carísimo. No. De hecho, el bloc de notas del celular sigue siendo útil. Un cuaderno como en la vieja escuela todavía es funcional. Sí. Entonces, ahora el Excel. El Excel es otra herramienta que podemos tener para llevar el control. Lo importante no es lo sofisticado de la herramienta, sino la disciplina con que se use esa herramienta. Porque un negocio ordenado inspira confianza. Incluso si aún es pequeño, porque es que si tú estás pensando, yo no creería que ninguno de nuestros oyentes esté pensando, Brian, en un emprendimiento para mantenerlo pequeño. Yo creo que todos soñamos en grande. Claro que sí. De hecho, hay una cita que a mí me gusta mucho de Helen White, que ella dice que a veces logramos poco porque intentamos poco. Entonces, cuando yo me desafío a querer lograr algo realmente importante en la vida, pues yo necesito saber e ir, digamos que planeando el escalamiento de mi negocio. Si yo empiezo desordenado,
créeme que termino desordenado y la posibilidad de crecimiento va a ser casi nula. Vamos a plantear un ejemplo porque nuestro productor en el último ejercicio nos hizo el reclamo, ¿no? Aquí está Carlos sonriendo que nos reclamaba ejercicios financieros. Vamos a plantear un ejemplo y no sé qué tantas personas en este momento ya están facturando con sus emprendimientos, con sus negocios más de 10 millones de pesos mensuales. Para quien todavía no lo está logrando, digamos que es un número simbólico que hemos traído para animarlos. Óigame, ¿eso H intermedia o J? Trajido. Sí. Tú trajiste el trajo. Entonces, vamos a suponer que tu negocio, Brian, está facturando ya 10 millones de pesos al mes y hablemos de un emprendimiento cualquiera, ¿no? De esos 10 millones, 6 millones se van a ir a costos o se están yendo directo a costos e insumos, ¿ok? Lo que te significa a ti o el costo de la operación del negocio. 2 millones en gastos operativos, ahí estamos hablando del arriendo, estamos hablando de transporte, estamos hablando de servicios. Y tú te asignas 1 millón como sueldo. Ahí estás sacando un 10% de ese ingreso bruto. Y te queda 1 millón para reinversión o para ahorro del negocio. Ustedes, señores, se acuerdan que estuvimos hablando del fondo de emergencia personal. Resulta que tu negocio también necesita el fondo de emergencias sobre los gastos mensuales para que pueda seguir operando ante cualquier circunstancia o ante cualquier contingencia más bien, ¿ok? Ahora, esa estructura sencilla ya te permite saber si realmente estás ganando o no. O si solo estás moviendo plata y si solo estás madrugando o acostándote tarde por amor al arte. Ahora, hay aplicaciones muy prácticas de bajo costo, Alegra. Miren, yo les recomiendo incluso tengan una conversación con la versión gratuita o paga si la tienen de ChatGPT y díganle cuál es su emprendimiento, qué características tiene, cuánto venden mensual. Díganles que les recomiende herramientas que puedan utilizar para poder llevar el control de su negocio. Y si ustedes, y creo que ya lo mencioné, son como yo para muchas cosas, a mí me gusta mucho la tecnología, pero hay algunos temas que yo llevo en un control manual. Me sirve y me gusta llevarlo de esa manera, pues está el bloc de notas del celular, está el cuaderno o está el Excel. Son otras herramientas. Porque aquí lo clave está en que todos los movimientos queden anotados. Al final de cuentas eso es lo importante. Todo lo que entra, todo lo que sale absolutamente, porque lo que no se registra se olvida, y ojo con esto, y lo que se olvida tarde o temprano se termina pagando caro. Así es. Diego, muy interesante. Pero quisiera entrar ya al tema del crédito, cuando tenemos que pedir crédito para iniciar un negocio. Está claro que no todo crédito es malo, de hecho ya lo tocamos de acuerdo. En un capítulo anterior, pero ¿cómo saber si yo estoy listo para endeudarme como emprendedor? Esta pregunta me encanta y esta sección es fundamental en este podcast de hoy. Porque ya tú lo mencionaste, ¿no? El crédito es una palanca de crecimiento si lo sé utilizar. Así es. Ahora, grandes compañías en el mundo, grandes empresas se apalancan del crédito. No utilizan necesariamente su propio capital para poder generar luego utilidades. Un crédito bien manejado es fantástico, pero también puede convertirse en una trampa si se usa mal. Entonces, les voy a proponer unas 3 condiciones para sí utilizar crédito. ¿Te parece, Brian? Me parece perfecto. Entonces, primera condición, solo pide crédito si ya tienes un flujo constante de ingresos. Un ejemplo simple es que si tu negocio factura 6 millones al mes con costos de 4 millones y una utilidad clara, ojo con esto, clara de 2 millones, ahí sí tienes base para pensar en un préstamo. Acuérdense del ejemplo que planteaba ahorita cuando era banquero, ¿no? Que la persona iba con un número que necesitaba, pero no había validado realmente si tenía la capacidad para sostener eso. Yo necesito primero saber cuál es la capacidad que hay en mi flujo mensual de efectivo para poder pagar ese compromiso. Porque si tus ventas son irregulares o apenas cubren gastos, miren, endeudarse solo termina agrandando el hueco. ¿Bien? Okay. La segunda condición. El crédito debe usarse para crecer, no para sobrevivir. Y eso yo quiero que quede muy claro. Ahora, un buen uso sería pedir, por ejemplo, 10 millones para comprar una máquina que te permita duplicar la producción y atender más clientes. Un mal uso sería pedir esa misma cantidad de dinero para pagar nómina porque las ventas no te alcanzaron. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es ponerle una curita a una herida profunda. Claro. Y aquí es donde, carambas, la cosa se complejiza, ¿no? Y vámonos con la tercera condición. Debes poder proyectar cómo lo vas a pagar. Entonces, mi querido Carlos, mi querido Brian y todas las personas que nos están escuchando, antes de firmar cualquier préstamo hay que hacerse una pregunta fundamental.
¿de dónde van a salir esas cuotas? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Sale de tu sueldo? Si todavía no te has lanzado al vacío, como decíamos, porque si no puedes responder con cifras, sino con deseos, entonces no es el momento de endeudarte. ¿Bien? Okay. Ahora, lo más importante, nunca usen crédito para nada, ni siquiera para emprender como un parche emocional. El préstamo no sustituye la rentabilidad. ¿Ven? Si tu negocio no está generando utilidad, la deuda no la va a salvar y lo que vas a hacer es hundirte mucho más rápido. Señores, un emprendedor maduro, hoy estoy como con mucho énfasis con el señores, ¿verdad? Un emprendedor maduro no le tiene miedo al crédito. ¿Pero qué significa madurez? Ahora, tampoco se ilusiona con el crédito, lo usa con cabeza fría y con números claros. Diego, y hablando de números claros, hay un número que no hemos tocado, el 0. Oh. ¿Qué pasa si yo tengo 0 capital para iniciar un negocio y quiero iniciarlo? ¿Qué puedo hacer? Y yo estoy seguro que es la pregunta de un montón de personas que nos están escuchando. Y no hay que ser románticos con la respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Hay que hablar claro. Empezar sin capital es empezar con una desventaja grande. Estoy totalmente de acuerdo, claramente. Pero ojo con esto. No significa que no puedas emprender. Hay un libro que yo quiero recomendarle a todos nuestros oyentes que están pensando en emprender, y es un libro de Timothy Ferriss que se llama La semana laboral de 4 días. Para quienes se están lanzando y para quienes ya están consolidados, es un libro a leer. Busquen en el índice. Lástima que no recuerdo a partir de qué capítulo, pero se van a dar cuenta porque van a entender ahí en el índice dónde deberían empezar. Es un libro grandecito, pero hay que leerse menos de la mitad realmente del libro. ¿Ven? Entonces ahí van a ver una serie de consejos de parte de Timothy y yo quiero compartirles 3 en particular. 3 opciones claras. Okay. La primera es, empieza con lo que tienes en las manos. Mira, muchos emprendedores, Brian, no han arrancado porque creen que necesitan tenerlo todo perfecto. Y realmente para tener un emprendimiento no necesitas dinero. No siempre necesitas dinero. Generalmente, de hecho, no se necesita dinero. Por ejemplo, en un negocio de servicios donde lo principal es tu tiempo y tu conocimiento, pues empieza dando asesorías. Yo hace apenas 1 año y medio, en vez de invertir en marketing, lo que hice fue empezar a contactar empresas y les ofrecía mi tiempo con un taller gratuito que yo lo llamaba una experiencia de liderazgo. Okay. Claro, invertía en mi tiempo, pero la empresa tenía la oportunidad de primera mano, en vivo y en directo, de conocer mi estilo, y de ahí empezó entonces ya todo este enfoque y acercarme mucho más al plano empresarial. Valida la idea antes de invertir es la segunda idea, y de esto profundiza mucho Timothy en el libro. Y es que en vez de pedir un crédito para montar local, necesitas primero validar tu producto vendiéndolo en pequeño. ¿Ves? Quiero compartirles. Me ha gustado mucho la estrategia que ha lanzado mi hija con este tema de las galletas neoyorquinas. Y es que ella lo que hizo fue conquistar a muchachos de colegios y a estudiantes universitarios. Les propuso el negocio, les dijo cuánto se iban a ganar, les armó ella misma el recipiente para llevar las galletitas, y pues resulta que en el primer ejercicio fue absolutamente exitoso porque llegaron todos con sus canastas vacías. Wow. ¿Qué está haciendo ella? Ella me dice, yo quiero lanzar este producto con una caja bonita, con un diseño bien agradable, pero necesito saber que gustan los sabores que estoy entregando. Y pues en su primer día de validación le fue bien, pero todavía tiene que sostenerlo a ver qué termina sucediendo, ¿verdad? Entonces hay que validar la idea antes de invertir. Hay una idea que propone Timothy en el libro, y es que si por ejemplo tú quieres lanzar un emprendimiento de camisetas, pues muestra la primera camiseta y de acuerdo a la demanda, si estás vendiendo en línea, que comienza a generar esa camiseta, te vas a dar cuenta si hay venta o no. Y Tim lo que dice en el libro también es, ya luego entonces cuando veo que hay mucha demanda, ya comienzo a decirles pedidos agotados o inventarios agotados, en 15 días las siguientes entregas. Okay. Y ya validó el producto, pero sin haberse llenado de inventarios. Y lo tercero es el famoso capital semilla. Es ahorrar de tu empleo actual. O buscar aliados, buscar socios que aporten recursos o participar en programas de apoyos a emprendedores que tienen las cámaras de comercio, que tienen distintas organizaciones. Sí, de hecho hay muchos, solo que uno no está enterado, pero hay muchísimos. Yo tengo muchos amigos que han logrado levantar sus negocios a punta de este tipo de capital semillas por parte del gobierno. Sí. Así que, Brian, redondeando esta pregunta tan relevante y tan pertinente que haces, yo termino diciendo que lo más peligroso sería lanzarse a pedir un préstamo sin tener flujo ni clientes, ¿ok? Así es.
Diego, y con esto creería yo que llegamos al final del programa. Y te digo que el emprendimiento definitivamente es una bendición, a mi forma de verlo. Pero sin orden, claramente se convierte en una carga. De acuerdo. ¿Cierto? Y cuando las finanzas no se gestionan bien, pues ese gran sueño que tenemos se puede convertir en una pesadilla. Diego, ¿qué te parece si para cerrar te doy, como siempre, las 3 ideas claves del programa y tú ya le agregas tu toque? Buenísimo. Listo, entonces hoy nos quedamos con esto, queridos oyentes. El primero, emprender con desorden financiero es una forma lenta de quebrarse. Ay, qué interesante. Puede ser lenta o rápida, depende de qué tan desorganizados somos. Sí. Las finanzas claras traen paz, incluso antes de las ganancias, porque ya tenemos un rumbo fijo. Y la última, el propósito de tu negocio debe ir acompañado de estructura y sobre todo, Diego, de sostenibilidad. Y yo solo agrego, no basta con vender. Hay que construir algo que funcione y que te funcione sobre todo a ti también. Así es. Diego, muchas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este podcast Finanzas en Comunión. Para mí siempre es una alegría, Brian, y como siempre digo, espero que esto haya sido de bendición para todos nuestros queridos oyentes, emprendedores, los que están pensando en emprender y los que ya están muy consolidados también, que podamos sumar a su proyecto de vida. Y estoy seguro que así fue. Recuerden que este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Escúchanos también en Spotify y en el canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. ¿Te gustó este episodio? Compártelo con alguien que tenga negocio y necesita orden. En el próximo episodio hablaremos sobre un tema del que poco se habla, pero que realmente vale la pena. No se lo pueden perder. Nos escuchamos pronto. Bendiciones para todos.